mañana te bendecimos, Señor. Bendecimos a ese Dios milagroso, ese Dios poderoso, ese Dios que cambia destinos, ese Dios que entra en nuestra vida para bien, Señor. Hoy exaltamos tu poder, tu grandeza, tu misericordia, Señor, sobre nuestras vidas, sobre este lugar, sobre esta tu casa, mi Rey. Damos gracias al Espíritu Santo. Vamos, levante su voz. Dele gracias a Dios por su vida, por su familia, por sus hijos, por su hogar. Hay motivos para levantar nuestra voz, para agradecerle, para honrarle, para decirle cuánto le amamos, para decirle cuán agradecido estamos de que el Señor haya puesto sus ojos sobre nosotros, que haya entrado en nuestra casa, que nos haya hecho esa invitación como un día se la hizo a Zaqueo. Zaqueo, baja porque hoy es necesario que yo entre en tu casa. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Hoy iniciamos, Dios amado, Señor, un nuevo mes, un nuevo tiempo, Señor. Pero cuán especial es para nuestra casa, para esta tu iglesia, Señor. Donde tomamos este tiempo para la familia, Señor. Donde colocamos, Dios amado, Señor, muy especialmente, Señor, bajo su cuidado providencial, bajo su cuidado espiritual, Señor. Bajo esas manos poderosas, Señor, a cada uno de nuestros miembros, Señor. A cada uno de nuestros hijos, los padres, las esposas, los abuelos, los tíos, los primos, Señor, porque tú eres un Dios de familia, Señor, el Dios que no quiere que ni un solo alma se pierda, Señor. Tú llamaste, Dios amado, Señor, al hombre para que se multiplicara sobre la tierra, porque tú eres un Dios, Señor, que estableció el hogar. En tu corazón nació la familia, Señor. En tu corazón estaba bendecirlas cuando llamaste a Abraham, Señor, ese hombre que caminó en fe, Padre celestial, Señor, bajo esa promesa, Señor, caminó, Padre de la gloria, Señor, estableció a su hijo Isaac, Señor, y luego Isaac a Jacob, Señor, para que se cumpliera en sus descendencias, Señor, cada una de las palabras que tú habías dado, Señor. Así también en este lugar hay un remanente, Señor, un grupo de almas, Señor, que cree a ese Dios de familia, que cree a ese Dios de multitudes, que cree a ese Dios que cumple y bendice nuestras generaciones, Señor. Hoy en esta mañana, Dios mío, damos apertura a un nuevo tiempo, Señor. Siento en mi corazón que algo tú vas a hacer, Señor, en este tiempo, Señor. Algo poderoso, Señor, usted va a derramar sobre esta casa. Algo poderoso usted va a derramar sobre todo aquel que te invoque, Señor, y te invoque de veras, Señor. Hijos pródigos, Señor, regresarán, Señor. Aquellos que se habían apartado de tus caminos, Señor, nuevamente usted los hará volver en sí, Señor, y regresarán, Padre mío, Señor, al lugar de donde no debieron salir. Muchos serán convencidos por tu Espíritu Santo, Señor, para buscarte a ti, Señor, para adorar juntos y en familia al Dios de gloria, al Dios de poder, Señor, al Dios de excelencia, Señor. Sé que hay hermanos, hermanas clamando por sus familiares, clamando, Señor, porque aquel que te ha conocido, Señor, realmente quiere que toda su familia entre, Padre de la gloria, en la bendición, Señor, de tener al Dios Todopoderoso como un Padre, como un guía, como un proveedor, como un sanador, como el centro de nuestras vidas, Señor. Hoy en esta mañana, Señor, coloco cada familia de CCR, coloco, mi Rey amado, las familias de las iglesias hijas, Señor. Sé que nuestro adversario, el diablo, Señor, él anda como león rugiente, destruyendo, Padre mío, familia, Padre, pero usted fue quien estableció, Señor, este modelo, Padre mío, para el hombre. Usted
te dijo, no era bueno que el hombre estuviera solo. Le diste ayuda idónea, le diste la orden para que se multiplicara, Señor. Padre, estableciste decretos, mandamientos, Señor, sobre los padres y sobre los hijos, Señor, porque tú eres un Dios que habitas en familia, tú eres un Dios de orden, Señor, y en el nombre poderoso de Jesús, Señor, vamos, levante su voz, levante sus manos al cielo y clame por su hogar, clame por su familia, Señor. Si no estamos completos, yo necesito, Señor, cumplir, Padre mío, Señor, con el llamado. Cuando tú llamas a uno, Señor, cuando Kelly oraba y decía uno, Señor, tú comienzas por uno en la familia, Señor, y así haces. Tú solamente necesitas un corazón que te crea, Señor, un corazón que camine en fe, Padre, y después vendrán, Padre mío, Señor, el resto de la familia, todos creerán, Señor, porque eres un Dios, mi rey amado, Señor, que cumple pactos, que cumple promesa. Eres un Dios de familia, Señor, y ese Dios de familia es establecido en mi casa. Ese Dios de familia es establecido en el corazón de mis hijos, Señor. Ese Dios de familia, Señor, será el Dios que conozca mis generaciones, el que obedece mis generaciones, el que sirve mis generaciones, el que ama profundamente mis generaciones, Señor. No nos diste hijos para perdición, Señor, nos diste hijos para bendición, Señor. Por lo tanto, en esta mañana, madre que estás en este lugar, tú que no tienes a tu padre, a tu madre en este lugar, clama, porque Dios es un Dios que escucha el clamor de los justos. Así lo declara su palabra. Si hay división, si hay contienda, si hay pleitos en la familia, Señor, en esta mañana, Señor, hoy ponemos nuestro orgullo por el suelo, Señor. Hoy nos reconciliamos, hoy volvemos al amor, Señor. Hoy volvemos a la unidad. Oh, Rabosta, Rababay, Salabamay, Salay. En el nombre poderoso de Jesús, cuántas veces nos perdemos de bendiciones en nuestros hogares, en nuestra familia, por no doblegar el orgullo, la altivez, por no querer ceder ante algo. Nos perdemos de tiempo con nuestros hijos, nos perdemos de verles crecer en unidad, en un hogar lleno de amor, en un hogar donde crezcan seguros, porque nuestros corazones se han cerrado para perdonar, se han cerrado para perdonar el error de otro. En el nombre poderoso de Jesús, hoy nos levantamos, Padre mío, Señor, pidiendo primeramente perdón, Señor, por la dureza de nuestros corazones. A veces somos duros con nuestros hijos, y también me incluyo. A veces somos duros de palabra con nuestros hijos y dañamos sus corazones y maltratamos su autoestima. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús, el Señor coloca eso en mi corazón. Pida perdón a sus hijos, pida perdón por los errores, pida perdón por sus equivocaciones. Muchas veces andamos con corazones cargados, corazones heridos, y transmitimos esa herencia a nuestros hijos. Pero en esta mañana se rompe, Padre mío, Señor, esa ligadura, se rompen esas maldiciones, Señor. Hoy abrimos nuestro corazón para amar, Señor, porque tu palabra dice que usted ha derramado de su amor en nuestros corazones. Es amor lo que Dios da, porque Él es un Dios de amor, Él es un Dios de perdón, Él es un Dios de misericordia. Y el amor y la misericordia que Dios ha mostrado contigo, Él también quiere que la demuestres en tu hogar. Él también quiere que la muestres en los tuyos. Padre, en el nombre de Jesús, coloco mis hijas, Señor. Vamos, coloque sus hijos.
usted que está allá en casa también haga lo mismo. Escuche, porque esto viene de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, hoy coloco a mis hijas, a Isabela, a Gabriela, Señor, delante de tu presencia, Señor. Pido que las guarde, que cumplas el propósito en ellas, Señor, que las guíes, Señor. Ayúdanos a formar un Dios poderoso, un Dios que conozcan, que mis hijas te conozcan, Señor, que nuestros hijos te conozcan, Dios, que cuando no estemos en este mundo, oh Rabosta, Raya, Maya, Lía, Bosta, Lai, nuestros hijos, Señor, sepan que tienen un Padre en los cielos que los guió, que los condujo por caminos de verdad, Señor, que los condujo por caminos de salvación, que procuró guardar los mandamientos de tu Padre celestial y que también quiere que ellos caminen en verdad, que ellos también transmitan a las generaciones venideras tu palabra, Señor. Hoy declaramos que nuestros hijos, Señor, caminan en el temor tuyo, Señor. Nuestros hijos no serán para perdición. De nuestras generaciones no se levantarán, Señor, ni hombre ni mujer, Señor, que aborrezca el censo que tú les diste, Señor. Ellos amarán, Señor, y tendrán identidad del reino, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, cortamos toda maldición de lesbianismo, Señor, de homosexualidad de nuestros hijos, Señor. Declárelo, mi hermano, porque el enemigo anda como león rugiente engañando a nuestros hijos, mis sobrinos, mis hijos, Señor, mis familiares, mis primos, Señor, caminarán en tu verdad, Señor, andarán en la luz de tu palabra, Señor. No habrá lesbiana, no habrá homosexuales, Señor, no habrá, Padre mío, quienes delinquen, no habrá drogadictos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Tú, Señor, estableces el temor en nuestros hijos. Tú estableces, Señor, tu palabra, tus principios en sus vidas, Señor. Padre, con la ayuda de tu Espíritu Santo, Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos gracias. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dele fuerte el aplauso al Señor. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso a nuestro Dios. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Así puesto en pie, vamos a ir a la porción de la palabra en esta mañana y vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 11, verso 31. Damos gracias a Dios por este inicio de mes de familia, mes en el que el Centro Cristiano de Restauración le da un tiempo especial. Todas las enseñanzas van dirigidas a la familia, porque entendemos que Dios es un Dios de familia. Y Dios nos ha llamado para restaurar, para establecer el orden en la familia. Y ustedes pueden ver, cada vez me alegraba con la palabra que nos daba el profeta Jorge Vergara, porque es confirmación tras confirmación de lo que Dios quiere hacer en este lugar con su familia y con nuestra familia. Amén. Pero debemos creer, porque Dios no es hombre para mentir. Él nos llamó con propósito. Y ustedes allí están viendo un nuevo, ¿cómo se llama? Aviso, una publicidad, como usted le quiera llamar, que estamos haciendo. Esa es la visión que Dios tiene sobre esta casa. Las manos de Dios, ¿sobre qué? Sobre una familia. Amén. Las manos de Dios sobre una familia, donde salen estas tres palabras. Léalo conmigo. Fuerte. Luz, resplandor, ¿y qué más? Bendición. Eso es lo que Dios quiere para las familias de CCR, para su familia y para la mía. Así que eso no es invento de hombre. Eso no es invento de hombre. El mismo Dios dio la visión para lo que Él quería hacer en este lugar. Y yo quiero comenzar en esta mañana leyendo el verso 31 de Génesis.
Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: cierto día, Taré tomó a su hijo Abraham, a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y a su nieto Lot, el hijo de Harán, y salieron de Ur de los Caldeos. Taré se dirigía ¿hacia dónde? Hacia la tierra de Canaán. Pero se detuvieron en Harán y se establecieron allí. Taré vivió 205 años y murió mientras aún estaba en Harán. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, yo te doy gracias muy especial, mi Rey, por tu palabra, por este tiempo, Señor. Gracias por lo que tú has hecho en CCR. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por cada palabra, Señor, que traes para edificarnos. En esta hora te pido, Señor, que esta palabra hable tanto a nuestras vidas, que tomemos decisiones, que cambiemos, que nuestra mente sea renovada, transformada, Señor, y que coloquemos tu palabra por obra, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, que tomemos el consejo, la sabiduría, Señor, que hay en cada palabra, en cada verso, Señor. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Quita toda carga, quita toda angustia, Señor, que hay en el corazón de mis hermanos, Señor. Que esta mañana podamos deleitarnos en tu palabra, en tu presencia, Señor, y salgamos de este lugar fortalecidos, Señor. Bendice a los hermanos que están a través de la transmisión, Señor, y de igual manera sus vidas también sean impactadas por tu palabra, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, mis amados, se pueden sentar. Y yo he titulado esta palabra de hoy: estableciendo un legado para nuestros hijos. Amén. Estableciendo un legado para nuestros hijos. Y como le dije, Dios es un Dios de familia. Y Dios, siempre comenzamos la historia de Abraham desde el capítulo 12. Pero tenemos que ver qué estaba pasando anteriormente en la vida de Abraham. Y dice la palabra allí donde leímos, vamos a estar leyendo muchos versos, que su padre, ¿verdad?, había salido. Taré, el padre de Abraham, había salido junto con Abraham, su nuera Sarai, y con Lot. Habían salido de Ur de los Caldeos. Y él tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Llegar a Canaán. Y yo comentaba esto con mi esposo, con el pastor, y yo le decía, él en su humanidad quería llegar hasta Canaán. Pero dice la palabra que donde se quedó para ir a tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y allí se quedaron. ¿Cuántas cosas no queremos hacer nosotros con nuestras familias? ¿Cuántos cambios para mejorar? No sé qué había en la mente de Taré al querer salir de Ur de los Caldeos, pero él no cumplió lo que tenía pensado. Dice la palabra que se quedó a medio camino, ¿verdad? Pero luego comienza en el verso 12, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Al parecer ya el Señor le había hablado anteriormente a Abraham que saliera. Y cuando Abraham sale hay una gran diferencia entre su padre Taré y él, porque ya es Dios quien está estableciendo el camino. Es Dios quien está dando la confirmación y la seguridad que él tenía que salir. Vete de tu tierra y de tu parentela, vete de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y el Señor le da una promesa a Abraham. Abraham no sale simplemente sin nada. Él sale con una palabra, él sale con una promesa, sale con una palabra que el Señor le dice, sal y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces ahí estaba el propósito de Dios con Abraham, bendecir
a las familias. Y yo les decía, yo comento mucho, nosotros pues siempre estamos hablando lo que hemos de compartir, y yo le decía, Dios es un Dios de pactos. Dios estableció pacto con Noé, Dios estableció pacto con Abraham, estableció pacto con David, ¿verdad? Pero en estos dos pactos que Dios hace, tanto con Abraham como con David, están establecidas tácitamente, ahí están las familias, las generaciones, porque a Dios le importa tu familia y le importa mi familia, porque nació, ese fue el deseo de Dios. Dios es un Dios de generaciones. Dios no está solamente llamando a Abraham que salga. Dios está viendo mucho más allá, está viendo a todas las familias de la tierra. Y nosotros muchas veces nos limitamos con nuestros hijos. Pensamos dejarle herencia, dejarle bendición a nuestros hijos, y si Dios nos lo permite, los nietos y los que tienen la bendición de ver los tataranietos. Ya en estos tiempos se puede ver, porque los jóvenes tienen familia muy temprano, ¿verdad? Anteriormente llegaban hasta los nietos, pero ahora, gloria a Dios por lo que pueden ver, hasta los tataranietos. Entonces, lo primero que tenemos que aprender en esta mañana es que Dios no es un Dios de individuos. Dios es un Dios ¿de qué? De familias. De familias. Y usted y yo lo sabemos, que cuando Dios llamó a Abraham, ni siquiera su mujer podía tener hijos. No tenían hijos, eran viejos, pero Dios establece la promesa a Abraham. Dios en el verso 7 de ese mismo capítulo dice: y se le apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar, quien le había aparecido, a tu descendencia, porque Dios es un Dios que mira más allá. Le confirma esa palabra que había dado. Dios le promete a un hombre que no tenía hijos, que su mujer era estéril, que era vieja, y usted conoce la historia, y los que no se la conocen la pueden leer. Ya Sara se le había pasado el tiempo, pero Dios había puesto los ojos en un hombre. Y me conecté, como les dije, cuando Kelly estaba orando. Dios comienza con uno, pero Dios necesita que ese uno le crea. Si Dios empezó contigo, Dios necesita que tú le creas, que Él puede entrar y hacer de tu familia una familia que crezca de generación en generación con la simiente de la palabra de Dios, la semilla de la palabra de Dios. Que sea una generación diferente. Y tú y yo estamos llamados, estamos en este lugar porque somos hijos de un Dios de familia. Y Dios no está pensando solamente en ti. Dios le dice a Abraham: deja tu tierra y que le siga donde Él lo iba a llevar, porque Él... Y me gusta este verso que el Señor le da a Abraham, y está en... ya le digo, en Génesis capítulo 18, 19, porque Dios cuando nos llama, Dios sabe de que usted y yo somos capaces de hacer. Siempre me ha gustado este verso, Génesis 18 y 19. Dios no llama a Abraham por casualidad. Dice la palabra en el 17, vamos a empezar en el 17, cuando Abraham está intercediendo por Sodoma y Gomorra. Dice: y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte. Nunca Dios cambió la palabra que tenía para Abraham. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Mire que ya Dios no habla de familia, porque Dios es un Dios que comienza con algo pequeño, pero cuando alguien le cree, hará cosas
grandes. Amén. Yo no sé si usted cree esa palabra. Habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios sabía esto. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que hagan venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios conocía el corazón de Abraham. Él sabía que este hombre al que él había llamado que saliera de la casa de su padre, iba a guardar esa promesa, iba a amar, iba a retenerla, iba a hacer todo lo posible para que la palabra de Dios se cumpliera. ¿Qué palabra ha dado Dios para tu familia? ¿Qué estás haciendo para que se cumpla esa palabra que Dios ha dado? Nosotros muchas veces llevamos una vida como la llevaba Abraham, pero Dios nos ha llamado. Nuestra vida era sin propósito. Abraham estaba allá en Ur de los Caldeos. Papá le dijo, vámonos de aquí. Bueno, me voy. Pero cuando Dios se le apareció, cambió totalmente su vida. Amén, porque Dios es un Dios que cambia. Y Abraham necesitó tomar decisiones. Él tomó la decisión de salir. ¿Qué decisiones tienes que tomar para que puedas dejar un legado espiritual en la vida de tus hijos? A veces queremos que nuestros hijos cambien, pero nosotros seguimos iguales. No estamos dando testimonio, no estamos guiándolos por el camino de la verdad, no estamos dando ejemplo. Y Abraham necesitó salir, necesitó accionar, porque sus decisiones iban a afectar a las generaciones venideras. Y a veces actuamos sin saber cuánto estamos afectando a nuestros hijos. Y hablo con los padres. Me separo. No quiero vivir más contigo. Rompiendo un pacto que un día hicieron delante del altar de Dios, que juraron, no delante de un hombre, delante de Dios, porque Dios estableció a ese que te casó como autoridad. Ya no quiero vivir más. ¿Y cuánto sufren nuestros hijos? Cuánto dolor, el vacío emocional que dejamos en nuestros hijos, porque Dios estableció padre y madre, por no doblegar el orgullo, como le digo yo a mi esposo cuando conversamos de estos temas de familia. Es el orgullo, el no querer perdonar lo que me hizo. Es que me hizo, es que me hizo, es que me hizo. Y nos llevamos en banda a nuestros hijos, porque Dios diseñó al padre y a la madre. Luego vemos jovencitas tomando, buscando entregarse a los brazos de un hombre, si no son bien direccionadas en la palabra, porque les hace falta ese afecto de padre. Y decimos, ay, ¿por qué? Porque creció con un vacío emocional, si no es bien direccionado espiritualmente. Dios le había dado una promesa, haré de ti, haré de ti. Había una palabra especial y esa palabra también es para nosotros. Dios no te escogió para que estuvieras sentado en una iglesia, yendo y viniendo. Dios te llamó porque quiere usar tu vida para que tus generaciones sean impactadas. Amén. Para que tus generaciones sean bendecidas, para edificar tu familia. Eso es lo que hizo Dios cuando llamó a Abraham y le dijo, haré de ti. Y Abraham la tenía clara. Abraham creyó. El Señor le dijo, si puedes contar las estrellas, si puedes contar las arenas, así será tu generación. Y Abraham dice que Dios le dio su hijo. Tuvo que esperar, sí, pero Dios le dio el hijo de la promesa.
Y fue tan grande la fe de Abraham que cuando Dios se lo pidió que lo entregara en sacrificio, no dudó, porque él confiaba en ese Dios de poder. Y muchas veces nosotros nos falta confiar en Dios, encaminar nuestros hijos hacia el propósito de Dios. Y yo quiero resumir rápidamente lo que sucedió en la vida de Abraham, porque es para estudiarla detenidamente. Cuando Isaac le llegó el momento de tener familia, dice que Abraham procuró buscarle esposa, porque sabía que dentro de su hijo venía un legado espiritual, una promesa, y que Dios le iba a dar cumplimiento. Usted no puede dejar a su hijo como rueda suelta, que haga lo que él quiera. Usted tiene que encaminarlo, usted tiene que guiarlo, usted tiene que direccionarlo hacia los propósitos de Dios, no los de ellos. ¿Qué le ha dicho Dios a tus hijos que van a hacer? Y si usted no lo sabe, es porque le falta también intimidad con Dios. Porque Dios se revela. Cuando hay quien le busque, Dios se revela. Y usted tiene que saber para qué están sus hijos en la tierra. No por llenar un espacio, no. Sus hijos tienen propósito. Y allá en Génesis capítulo 24, me dio un salto grande, pero quiero tomar estos versos para que usted mire cómo hizo Abraham con su generación, con Isaac, el hijo de la promesa, porque recordemos que él tuvo otro hijo, pero no era ese, el de la promesa. Cuando ya Isaac está en edad de tener esposa, Abraham manda a su siervo Eliezer, y yo recuerdo que una vez enseñé de eso aquí, y él lo manda. Estoy en Génesis 24, 6 y 7. Voy a leer desde el 24 y voy salteando, me siguen allí. Dice: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos, Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Allí estaba Abraham, no olvidando la promesa que Dios le había dado. Él no quería que su hijo, y le dijo al criado, en el 6 dice: y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá de donde yo salí. Porque cuando hay un padre con una visión espiritual, cuando hay un padre que quiere seguir y alcanzar la promesa de Dios, trata de que sus hijos no vuelvan al lugar de donde Dios los sacó. Dios nos ha sacado de la inmundicia del pecado, y nosotros debemos procurar que nuestros hijos caminen en santidad. Él le dijo: no vayas a volver allá. El volver a Ur. Abraham entendía el cumplimiento de la promesa de Dios, y su cumplimiento se da porque él es un hombre obediente. Amén. Abraham sabía que tenía que guardar a esas generaciones venideras, porque aunque él no lo iba a ver, esas multitudes, él caminaba en fe. Amén. Y a nosotros nos hace falta caminar en fe. Abraham le recuerda a su siervo quién fue el que le dio propósito a su vida. ¿Quién fue el que le dio propósito a la vida suya y a la mía? ¿Quién? Dios. Y Dios debe ser el centro para todo en nuestra vida.
Y Abraham se lo recuerda fielmente a su criado. Abraham le dice, el Dios de los cielos, mire lo que dice, que me tomó, que me habló, que me juró. Ese Dios te va a guardar en el viaje. Ese Dios va a hacer que tú encuentres la que va a ser la esposa de mi hijo. Nosotros no podemos darle nuestros hijos a cualquiera, que se casen con cualquiera, que les haga perder lo que Dios ha dicho que va a hacer con ellos. Amén. Y cuando hablo de cualquiera, no es que esté menospreciando a las personas, no, es que deben estar alineados en la misma visión. No es porque sea de color de piel morena o el pelo, no me refiero a eso. Porque a veces esos tienen un corazón más hermoso que el que tiene los ojos verdes y el pelo rubio. Sino que tiene que estar en línea, en orden con el plan y el propósito de Dios. Usted no puede dar a sus hijos a cualquiera para que se pierdan, para que se extravíen. Si a veces ellos también están medio chuecos y usted se lo va a dar a otro que tampoco está caminando bien, es entregarlo a perdición. Entonces, Abraham la tenía clara. Él sabía que el Dios que me llamó, el Dios que me habló, el Dios que me juramentó, ese Dios va a hacer que tú encuentres una esposa. Porque Abraham quería el cumplimiento de la promesa de Dios en sus generaciones. Amén. La fe que le agrada a Dios es una fe que avanza, no una fe que se estanca. Es una fe que sigue para que Dios cumpla lo prometido. Amén. Abraham no permitió que su hijo retrocediera. Le decía a su criado, no te rindas, no hagas volver a mi hijo al lugar de donde yo salí. Porque lo que Dios le ha dado, él entendía que era una bendición no solo para él. Y vuelvo y le repito, a veces nos enfocamos solamente en las bendiciones terrenales. ¿Qué le voy a dejar a mi hijo cuando ya no esté? La casa, el carro, el terreno, las deudas. Porque también eso es herencia, las deudas. Pero no estamos pensando, eso también entra entre las herencias. La herencia entra las obligaciones y los derechos, por si no sabía. Allí entra en la herencia. Entonces no nos esforzamos por el cumplimiento de la promesa de Dios en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos, porque Dios es un Dios de generaciones. Amén. Abraham le dijo, guárdate de que no vuelvas allá, Jehová Dios de los cielos. Estoy en el verso 24, 6 y 7, que me tomó de la casa de mi padre y de mi parentela, que me habló, que me juró, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Amén. Hable con sus hijos, enséñele las palabras, pero direcciónelo, direccione a sus hijos. Porque nuestros hijos muchas veces no saben, y para eso Dios nos ha establecido como padre, para que los direccionemos. Y termina Isaac, y viene la bendición sobre Jacob. Y usted también conoce la historia de Isaac, ¿verdad? Que tuvo a sus dos hijos, y el uno le robó la primogenitura al otro, Jacob. Pero allí va encadenado el propósito. Cada eslabón, cada situación iba amarrada hacia el cumplimiento de la promesa de Dios sobre la familia de Abraham. Es interesante que nosotros analicemos primeramente qué ha dicho Dios sobre tus hijos, qué debes hacer. A Abraham le tocó tomar decisiones, salir, pero también le tocó esforzarse, visionar a futuro. Cuando él estaba buscando el esposo a su hijo,
estaba visionando a futuro. No te quedes, porque ellos son niños, pero crecen, se enamoran, toman decisiones. Pero cuando están bien direccionados desde pequeños, ellos no se van a salir de la promesa y de los mandamientos que Dios ha establecido para ellos. Amén. Isaac bendice a Jacob. Y conocemos la historia de Jacob. Y Dios no cambia, ¿sabe? A mí me llama la atención que en las tres generaciones estas, voy a leerle los versos. En Génesis 26:3. Isaac y Abimelech. Ahí está Dios confirmándole nuevamente a Isaac la promesa. Dice: habita como forastero. Voy a leer desde el 2. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te daré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Qué lindo, ¿verdad? Que así como Dios nos habla a nosotros, también puede hablarle a nuestros hijos. Que nuestros hijos tengan ese entendimiento, esa revelación espiritual. Que ellos puedan también desarrollar esa intimidad con Dios. Así como Abraham, dice la palabra, ¿verdad?, que hablaba con Dios. Ahora tenemos a un Isaac que también puede escuchar la voz audible de Dios. Y qué lindo cuando nuestros hijos nos hablan de sus experiencias con Dios. Pero a causa de qué? De que ha sido sembrado en su corazón que hay un Dios todopoderoso, que no está lejano, sino que es un Dios de cerca, que es un Dios que desarrolla intimidad. Y ahí está Dios repitiéndole la misma promesa exacta a Isaac. Que Dios no cambia. Lo que cambiamos somos nosotros. Amén. Y luego en Génesis 28:13, ahora está la historia de Jacob, en ese sueño que había tenido en Betel. Voy a leerles desde el 11. Dice: y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel lugar y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Dios revelándose. Qué lindo. Dios revelándose. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual le dijo, habló a Abraham, habló a Isaac, y ahora le habla a Jacob: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac generación. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Aleluya. Que cuando usted parta de este mundo, usted pueda irse en paz, tranquilo, porque sabe que ha caminado con Dios y que sus hijos también han escuchado la voz de Dios, y que ese Dios poderoso cumplirá su palabra. Él le dice ahora a Abraham, a Jacob: esa tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Aleluya. Mi esposo me decía: ¿hacia dónde quieres apuntar con esta enseñanza? Yo decía: a que nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios de propósito, un Dios de familia, un Dios que no se estanca, un Dios que quiere bendecir nuestras generaciones.
Y eso es lo que usted y yo debemos procurar. Ser padres que establecen fundamentos de Dios en nuestra vida. Que creen a la promesa de Dios. Que se esfuerzan para alcanzar lo que Dios ha dicho. Tu familia no es para que esté estancada. Tu familia es para que cumpla los planes y los propósitos de Dios. Y si no están haciéndolo, tienes 2 rodillas que Dios te ha dado. Tienes una boca para clamar al Dios de los cielos, para interceder, porque aunque el Damasceno Eliezer se había ido, yo estoy segura que Abraham clamaba para que Dios le diera la victoria. Él estaba seguro. Pero nosotros queremos hogares transformados, queremos hijos que amen, queremos hijos que les sirvan, pero no queremos salir de Ur de los Caldeos. ¿Amén o no amén? Como dice Julie. Queremos estar en la comodidad. Hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Y no es que Dios no nos lo pueda dar. Cuando hablo de precio es que se deben cumplir procesos en nuestra vida, para poder ver el cumplimiento de esas promesas en nosotros, en nuestros hijos, en nuestras generaciones. Porque lo que no alcanzó a ver Abraham, lo vio Isaac. Lo que no alcanzó a ver Isaac, lo vio Jacob. Y lo que no alcanzó a ver Jacob, lo vieron las tribus que salieron de los lomos de Jacob. Cuando Jacob llegaba al final de sus días, bendijo a cada una de ellas. Pero nosotros nos pasamos todo el día lanzando palabras de maldiciones sobre nuestros hijos y queremos que sean benditos sobre la tierra. Entonces, mis amados, esta palabra va amarrada mucho con la que traigo mañana. Mañana también voy a hablar de un padre que dejó legado. Porque yo me iba a meter primeramente con David. Pero estudiando a David, vi que Abraham también dejó un legado espiritual. Y nos alcanzó no solamente a sus hijos, a las tribus, sino también a nosotros. Por eso es llamado el Padre de la fe. Y usted y yo también debemos desarrollar esa fe y que se cumpla en la vida suya y en la vida de sus hijos las promesas que Dios ha dado. Amén. Colócate sobre tus pies. Aprendamos a establecer a Dios en nuestros hogares, a dar a conocer a Dios a nuestros hijos, a nuestras generaciones, que nuestros hijos crezcan con el temor de Dios en sus vidas, que nuestros hijos cuando nosotros no estemos puedan también recordar lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana, Dios, yo te doy gracias, Señor, porque un día, Señor, como Abraham, Señor, también me sacaste de un Ur. Y creo que todos los que estamos en este lugar, Señor, hemos vivido también ese mismo proceso, Señor. Tú nos llamaste. Quizás algunos han salido de Ur y se han quedado en Harán. Pero en esta mañana usted nos llama, Señor, para que avancemos al cumplimiento de llegar a la tierra de la promesa. Oh, Sarria Baishalai. Isamia Rista Boishiliamai. La tierra de la promesa nuestra no es la Canaán terrenal. Uarria Basta Riamai Shalai. La tierra de la promesa nuestra es que nuestros hijos, nuestras generaciones, Señor, alcancen a conocer al Dios de salvación, Señor. Y un día, Señor, todos podamos estar, Señor, en las bodas del Cordero, Señor. Un día, Señor, podamos, Padre mío, celebrar, Dios, entre multitudes, Señor,
el cumplimiento de tu plan, de tu propósito, de cada una de tus promesas, Señor. En esta mañana sé que tu palabra, mi Rey amado, no llega para condenar a padres, Señor. Llega para animar, Señor. Llega para ser ejemplo, Dios. Llega para ser respuesta viva de un Dios que cumple propósitos con generaciones, de un Dios que cumple propósitos con nuestros hijos, de un Dios que nos ayuda a avanzar, Señor, de un Dios que nos está llamando, Rey amado, Señor, para que alcancemos, Dios mío, Señor, cada una de tus bendiciones en esta mañana, Señor. Ayúdanos a salir de la comodidad, ayúdanos a pagar un precio, a orar, a clamar, a interceder, a dar testimonio, Señor, a interceder por nuestros hijos, a instruirlos en tus caminos, a mostrarles tu verdad, a enseñarles tu palabra, mi Rey, a dirigirles, Padre mío, Señor. Que mis hijos puedan ver en mí una mujer de fe, un hombre de fe, un hombre que camina con Dios, un hombre que tiene intimidad con Dios. ¿Cuántas veces mandamos a nuestros hijos a orar, pero ellos no nos ven orar? Ellos no nos ven con una palabra de bendición. En el nombre poderoso de Jesús, hoy se toman decisiones sobre nuestros hogares, hoy se toman decisiones sobre nuestra vida. No hay una palabra de fe, no hay una palabra de esperanza. Yo me puedo imaginar a Abraham hablando a Isaac, el Dios de los cielos que me llamó, que me sacó, me dio una promesa y Él la cumplirá en tus generaciones. Por lo tanto, Isaac, condúcete en sabiduría, en prudencia, en temor. Así mismo lo tuvo que haber hecho Isaac a sus hijos y Jacob bendiciendo las 12 tribus. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, quita la tristeza, quita la carga, quita la amargura, Señor, que sé que hay en el corazón de muchos padres a causa de no ver respuesta, Señor. ¿Cuánto le tocó esperar a Abraham? Oh, Rabosta, Riamai, Shalai. Y a Misti Rialía Bostamai, para ver el cumplimiento de la promesa de su hijo. Y nosotros queremos en un instante ver la promesa de Dios realizada en nuestra vida, sin orar, sin clamar, sin guardar el testimonio. Y decimos: estoy cansado, Riamai, Shalai, Rialai. Pero no te buscamos con un corazón íntegro, no te buscamos con un corazón sincero, no te buscamos con un corazón rendido, no buscamos con un corazón que cree. Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, hoy oro por esos padres, Señor, que claman por sus hijos, que hoy oran, Señor, y mañana sienten cargas, Dios, para que usted le dé las fuerzas. Dale las fuerzas, Riamai Shalai. Dale las fuerzas, Señor. Dale la visión que tuvo Abraham, Señor, para creer esperanza contra esperanza, como lo dice tu palabra, mi Rey. Porque aunque su mujer era vieja, Señor, y estéril, él creyó en el hijo de la promesa. Él creyó en esa descendencia que no vio. Cree aunque no veas. Oh, Rabai, Salabamai, Shalai. Cree en tus hijos, en tus generaciones. Y Ramista la babay Sarrialay. Ore, mi hermano, entregue esa situación en las manos del Dios Todopoderoso, en el nombre poderoso de Jesús. Aunque estés viendo a tus hijos revolcándose en el pecado, Ramista la babay Salay. Él es el Dios Todopoderoso que cambia, que llama, que habla. Urrababai Salai, poderoso eres tú, Señor.
Poderoso eres tú, Señor. Abra su boca, mi hermano. Usted no vino simplemente a escucharme. Usted vino a clamar por lo suyo. Usted vino a interceder como lo hacía Abraham en el nombre poderoso de Jesús. Intercedió por una Sodoma. Ay, arría, bosta, la babay, salai. Y Ramay Shalai, donde solamente tenía su sobrino y su familia, un Rabosta Rababay Salai, pero fue un hombre que entendió el propósito de Dios. Y arista la babosta la babay, y sabía que en ese lugar quedarían familias. Urribasta la bay salai, en el nombre poderoso de Jesús. Urribosta mi alía bay, en el nombre poderoso de Jesús. Familia, no hay tiempo que perder. Iglesia, son tus hijos los que están en juego. Urribasta la babay salai, en el nombre poderoso de Jesús. Intercede como intercedió Abraham. Intercede, que una y otra vez le decía: Señor, perdóname si hay 20 familias, si hay 10, si hay 5. Urribasa la baisa rialai. Pero vemos nuestros hijos perderse. Vemos nuestros hijos consumidos en el pecado. Urribababay salía mai, y no queremos interceder. Intercedemos un día y al otro decimos: ya no puedo más. Él es el Dios que da las fuerzas al cansado. Oh, Rabosta la babay salai, en el nombre poderoso de Jesús. Intercede por los tuyos, no solo tus hijos, tu madre, tu padre, tus hermanos. Urribasta rababay salabamay, en el nombre poderoso de Jesús. Familias para Cristo, familias para el Padre, familias para ese Dios que pensó en familias. Urramay salai. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, mis hijas cumplirán tu propósito, Señor. Mis generaciones crecerán, Señor, en el temor de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Y yo te doy gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Y amén. Dele fuerte el aplauso al Señor. Gloria a Dios, porque siempre nos recuerda su bendita palabra. Vamos a darle gracias al Señor, recordando, mis hermanos, porque hay maneras siempre de agradecer todo lo que Dios hace. Una de ellas es no olvidando lo que Él coloca en nuestros corazones. La palabra de Dios a nosotros nos dice: con sabiduría se edifica la casa. Y en estos tiempos que nosotros no los podemos ignorar, necesitamos mucha sabiduría para guiar a nuestros hijos, ¿sabe? Porque este mundo está alineado para atacar, para meterse sigilosamente, aún en los hogares de los entendidos de Dios, aún en los hogares de los que se supone que tenemos que estar apercibidos. La palabra de Dios a nosotros nos dice que no ignoremos las acechanzas del enemigo. Pero ¿sabe por qué acontece todo esto? Porque nosotros hemos sido indiferentes a la palabra de Dios. Y en esta mañana donde el Señor nos ha recordado, porque es un mes de familia, y no es necesario que nosotros empecemos a decir cuántas familias dentro de nuestra congregación están enfrentando momentos difíciles, matrimonios, hijos levantados en desobediencia. Y ¿saben algo? El Señor lo viene hablando, lo viene diciendo, pero desechamos la palabra. Si hay falta de sabiduría, también dice el Señor, pídanla, porque Él nos las va a brindar y en abundancia. Él lo dice. Y no ignoremos la palabra porque lo necesitamos. Lo necesitamos. Hay promesas, claro que sí, pero tenemos que saber llegar hasta allá. No podemos ir de cualquier manera. Gracias, Padre. Vamos a levantar nuestras manos y darle gracias.
Gracias porque en sus misericordias siempre nos está recordando lo que a nosotros se nos olvida. Gracias por tu palabra bendita, mi Señor. Gracias Señor amado, por el amor derramado a nuestras vidas, por esas misericordias, Señor, que día a día tú tienes de nosotros, no queriendo que nos perdamos, Señor amado, siempre nos estás alumbrando tu palabra, el camino a seguir. En esta mañana, Señor, queremos colocar nuestros corazones delante de ti. Ayúdanos a ser obedientes, Señor. Ayúdanos, Padre de la gloria, a entender, Padre, lo que tú nos estás hablando. Tus manos sean puestas sobre nuestros ojos para que toda ceguera, Señor, sea quitada de nuestra vista, Señor. Que sean nuestros oídos, Padre de la gloria, abiertos para escuchar, Señor, con discernimiento lo que usted nos viene hablando. Gracias, Señor, por tu palabra. Colocamos nuestros hogares, Señor, en tus manos, Padre, clamando y creyendo en esas promesas benditas que también están sobre nosotros, Señor. No se perderán, Señor amado, los nuestros, por cuanto nuestros pies, Señor, están sobre esa roca firme que es nuestro Señor Jesucristo. Si así lo hemos creído, pues también caminamos en la certeza de que Él habita en medio nuestro, y donde está el Espíritu bendito de nuestro Señor, hay libertad en esos corazones que están rebeldes, hay libertad en esos corazones que están ciegos, que están caminando a espaldas del Señor. Pero si hemos creído al mensaje del Señor, también hemos sabido y nos tenemos que aferrar que nuestra casa servirá a Jehová. Solamente tenemos que caminar en esa certeza, creer, y aunque nuestras fuerzas desmayen, también sepamos que el que está en nosotros es grande en poder. El Espíritu que nos ha dado el Señor nos alienta cada día, y por Él y su misericordia estamos aquí, mis hermanos. No ignoremos la presencia bendita que nos guía a esas promesas y a esa verdad. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu presencia, Señor, y de este lugar nos vamos con el respaldo, Señor amado, de tu Santo Espíritu. Padre, clamamos por los servicios, Señor, del día de hoy, de nuestros prejuveniles, Dios mío, de los jóvenes. Padre, tráelos a tu casa, Señor. Enamóralos, sedúcelos, Señor amado. Padre, quita todo espejismo que el enemigo, Señor, ha colocado delante de ellos. Tráelos, Señor, a tu presencia. Toca esos corazones, mi Señor. Desecha lo que ellos han introducido en sus pensamientos y en sus corazones. Límpialos, Señor, de toda impiedad, de toda transgresión, Padre. Hoy colocamos estos servicios en tus manos, mi Señor. Asimismo, Padre de la gloria, los dominicales de mañana, Dios mío. Padre, que sea usted derramando de su gracia, de su Espíritu sobre toda carne, Señor, que se mueve a buscar de tu presencia en este lugar, mi amado. Padre, que no salga ni un solo alma, Señor, de este lugar de la misma manera. Padre, trae convencimiento, Señor. Padre, convence al hombre, Dios mío, de sus pecados, de volverse a ti, Señor. La integridad en el servicio, en la búsqueda, Señor, sea genuina. Te clamamos por corazones, Señor, que se entreguen delante de ti, Señor, sin barreras, sin impedimentos, Señor, porque ni siquiera las cargas ni los obstáculos, Padre, podrán apartarnos de tu amor, de tu presencia. Que no haya impedimentos, Señor, para abrazar la fidelidad de tu nombre. Gracias, Señor. Llévanos en bendición, llévanos en victoria, y te pedimos respaldo, Dios mío, Padre, en el servicio de este día en La Boquilla. Te pedimos que también nos ayudes a seguir llevando tu palabra hasta ese lugar, que muchos sean los que corran, Señor, a tu casa, a tu presencia, buscando tu rostro, que muchos sean los libres, Señor, de sus cautividades, que muchos sean, Señor, los que decidan apartarse del mundo. Te damos gracias, Señor. Guarda nuestra salida de este lugar, pero sobre todas las cosas, Dios mío, que tu palabra, Señor, cree raíces profundas en nuestros corazones, Dios, que nada ni nadie la arrebate de nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén
Y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde allá en casa también. El Espíritu de Dios está en cada uno de los que nos acompañan a través de la transmisión. Que Dios sea derramando infinitas bendiciones y sanidad sobre cada cuerpo enfermo. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Gloria a Dios.